Hola, buenos días a todos, bienvenidos al curso de agujeros negros y estrellas de Planck, y en esta lección vamos a aplicar lo que hemos aprendido sobre los vectores Killing aprovechando las simetrías de la solución a los agujeros negros en rotación para calcular algo que va a ser muy importante. Vamos a calcular las condiciones en las cuales y las posiciones en las cuales podemos tener a un observador cerca de un agujero negro, pero que permanezca estático, es decir, quieto, que pueda permanecer quieto sin correr el peligro de caer dentro del agujero negro. Así que vamos a proceder a calcular al menos el límite en la zona del espacio al que podemos acercarnos a un agujero negro, pero manteniéndonos en una posición estática, quietecitos, sin miedo a caer dentro del agujero negro. Y esto es muy importante porque va a ser la manera en la que vamos a poder definir una de las estructuras más importantes de los agujeros negros, la ergosfera. Antes de nada, me gustaría recordar un poquito cómo es la solución de Kerr para un agujero negro en rotación, algo que ya vimos en detalle en las lecciones 3 y su acompañante 3.1 de este mismo curso. Si os habéis encontrado esta lección por casualidad, yo os aconsejo muy fuertemente seguir el curso desde el principio, ya que hay muchos conceptos, como por ejemplo la derivación de la solución para un agujero negro en rotación, que se van explicando a lo largo del curso. Y básicamente de esto ya hemos hablado. Esta es la solución al espacio, representado como las distancias diferenciales cuadráticas entre dos puntos del espacio, dos puntos cualesquiera. Y este es el espacio, la estructura del espacio generada por un agujero negro que está en rotación. Y tenemos para ello un componente del tensor métrico, que lo tenemos aquí, que es el que modifica las distancias diferenciales cuadráticas en la coordenada de tiempo. Otro que nos da información sobre la rotación del agujero negro en unas coordenadas mixtas de tiempo y ángulo azimutal, donde tenemos, como veis aquí, un factor A de spin del agujero negro y después un ρ al cuadrado, que no es otra cosa más que una forma abreviada de dar información sobre la posición radial al cuadrado más el spin al cuadrado del agujero negro y multiplicado por el coseno del ángulo polar. Aparte de eso, tenemos las coordenadas radiales, que son iguales a ρ al cuadrado dividido este r cuadrado más a cuadrado menos 2gmr, que está aquí. Las coordenadas cuadráticas del ángulo polar, que están multiplicadas por ρ al cuadrado, más finalmente el componente de ángulo azimutal del tensor métrico, que nos modifica las propias coordenadas diferenciales cuadráticas de nuestras coordenadas de ángulo azimutal en el agujero negro y que contienen pues coordenadas radiales, el spin del agujero negro, la masa y bueno, pues como ya veis aquí, una expresión algebraica. Y con esta expresión de aquí podemos calcular las distancias de espacio-tiempo comprendidas entre dos puntos cualesquiera de un espacio generado por un agujero negro en rotación. Un observador estático implica lo siguiente, y vamos a comenzar con nuestra lección. Aquí tenemos a nuestro agujero negro en rotación y nosotros pues nos vamos a colocar en un punto aquí que a principio vamos a considerar que es un punto que puede permanecer estático, es decir, que nuestro astronauta no va a estar influenciado por este agujero en rotación y que se puede mantener aquí sin caer al agujero negro de una manera espontánea. Y esto implica que este observador no va a cambiar de su posición radial, es decir, la posición radial
de nuestro observador, el intervalo en la posición radial de este observador va a ser 0, no va a haber cambios en el radio, no va a haber cambios en el ángulo azimutal, en el ángulo polar, y tampoco va a haber cambios en el ángulo azimutal. ¿Por qué? Pues porque está quietecito aquí. Entonces nos vamos a hacer la pregunta en cuál es el límite para que un observador se pueda permanecer por sí mismo estáticamente, sin caerse dentro del agujero negro o sin moverse debido a la influencia del agujero negro. Y eso es lo que vamos a aprender a calcular hoy. Y lo que vamos a hacer es, lo podemos calcular de varias maneras, pero vamos a aprovechar lo que hemos aprendido en las lecciones anteriores y para ello sí que os aconsejo muy fuertemente haber visualizado las lecciones anteriores. Os voy a dejar un enlace al curso en general, tanto al final de esta lección como en la descripción a este vídeo. Y vamos a aprovechar la simetría de la solución de Kerr, en concreto la simetría en la coordenada temporal, utilizando un vector Killing de tiempo. Ya sabéis que un vector Killing es aquel vector que subyace a un campo, en nuestro caso va a ser el campo gravitatorio generado por el agujero Kerr, y que sigue una trayectoria en la que no hay un cambio en el tensor métrico porque sigue una simetría. De esto ya hemos hablado en las lecciones anteriores y es muchísimo más fácil de lo que os podáis imaginar. Un vector Killing lo podéis imaginar como si fuera un vector unitario que nos va a marcar pues una posición o una velocidad. En este caso podemos considerar pues una posición. Y tiene pues 4 componentes en relatividad. El primero, que es el componente tiempo, el segundo el componente radio, el tercero el componente polar y el cuarto el componente azimutal. Y debido a las simetrías que encontramos en la solución de Kerr, que al final estamos utilizando unas coordenadas elipsoidales, en el caso de un observador estático, donde no vamos a tener cambios en posición radial o en posición polar o en posición azimutal, nuestro vector de Killing necesariamente va a tener 0 en estas posiciones y sin embargo, como sí va a pasar el tiempo en nuestro observador, va a tener un 1 en su coordenada temporal. Aquí no va a haber cambios, aquí no va a haber cambios y aquí no va a haber cambios. Entonces podemos utilizar este vector Killing como representante de una posición estática de un observador donde lo único que pasa para ese observador es el tiempo y este es el vector Killing asociado a la simetría temporal en nuestra solución de Kerr. Aprovecharemos la propiedad que describimos en la lección anterior de los vectores Killing, con la cual establecimos que la contracción de un vector Killing específico de una simetría con el vector de momento, aquí ponemos los dos subíndices, un subíndice covariante alfa y otro contravariante alfa, ya sabéis que estamos utilizando notación tensorial. Si no sabéis de esto, tenéis que aprender relatividad general, tenéis un curso en mi canal, o cálculo tensorial, que también tenéis disponible un curso en mi canal, y básicamente esto nos representa los componentes de estos dos vectores. Alfa va de 0 a 3, si alfa es igual a 0 sería el componente de tipo tiempo de estos vectores, si alfa es igual a 1 sería el componente en el radio, en la coordenada radial, si alfa es igual a 2 en el ángulo polar y si alfa es igual a 3 en el ángulo azimutal. Y el tener estos dos vectores con un índice covariante y contravariante enfrentados uno abajo y otro arriba implica que esto es una contracción, es un producto escalar y nos va a dar como resultado un escalar que nosotros, como definimos en la lección anterior, va a ser una cantidad conservada de nuestro sistema. En este caso vamos a utilizar un vector de Killing con simetría temporal y si hacemos una contracción con el vector de momento relativista,
Utilizando el vector Killing que os he enseñado en la diapositiva anterior, lo que obtendremos es la energía conservada del sistema, pero aquí lo vamos a llamar como una Q mayúscula. Bien, y lo que vamos a hacer, vamos a arreglar esta expresión un poquito para ponerla de una manera en la que podamos operar. Y nos interesa pasar el vector de Killing de la parte izquierda a la derecha, y para eso lo que hacemos es multiplicar la izquierda y la derecha por el vector Killing con los índices contravariantes. ¿Por qué? Porque así lo que hacemos es una contracción de índices entre el propio vector de Killing e incluimos este vector de Killing aquí multiplicando a Q, que va a ser, como os podéis imaginar, el tamaño del vector. Va a ser el módulo del vector. Bien. Como estamos utilizando los vectores de Killing que son unitarios, la contracción del vector de Killing consigo mismo nos va a dar un 1 y por eso lo podemos eliminar. Y básicamente aquí lo que estamos definiendo es que el vector de momento, en su coordenada alfa va a ser igual a un módulo multiplicado por el vector de Killing, que aquí está actuando como si fuera un vector unitario, ¿de acuerdo? Y por eso tenemos este k con este alfa aquí arriba, y en esta forma vamos a poder operar bastante mejor la expresión para poder identificar a nuestro observador estático. Bien, lo que hemos hecho aquí es simplemente simplificar la masa, que la podemos tratar como una masa unitaria 1 o simplemente dividir el momento entre la masa y también el Q mayúscula entre la masa y nos va a dar una Q minúscula. Y de esta manera vamos a proporcionar una expresión bastante general de una velocidad relativista que está puesta en función de un vector de Killing, siempre y cuando esta velocidad relativista, como vimos en las lecciones anteriores, siga una trayectoria con una cierta simetría. Bien, y ahora lo que nos interesa es eliminar nuestro vector de velocidad. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer es averiguar Q, que es nuestra incógnita. Queremos averiguar cuál es el valor de Q para un observador estático. Y para hacer eso, lo que vamos a hacer es aprovechar una propiedad de la relatividad de los vectores relativistas, especialmente del vector velocidad relativista, por la cual si hacemos una contracción del vector relativista consigo mismo, ya veis que hemos puesto aquí u con alfa arriba, con alfa abajo, y aquí hemos colocado el u con el alfa abajo, es la misma ecuación que vemos aquí, pero con la diferencia de que en relatividad la contracción de un vector de velocidad propio consigo mismo nos va a dar igual a menos 1. Recordad que estamos trabajando en este curso en unidades donde c, la velocidad de la luz, es igual a 1. Porque si estuviéramos trabajando con unidades donde especificamos c, esta operación sería menos c al cuadrado. ¿De acuerdo? Pero como estamos trabajando con unidades de c es igual a 1, que es mucho más sencillo, pues este resultado va a ser menos 1. ¿Vale? Entonces aplicamos esa propiedad relativista y nos da que menos 1 va a ser igual a Q con el vector de Killing alfa y multiplicado en contracción con el vector propio de velocidad, pero esta vez con el índice covariante alfa en contracción. Bien. Y lo que hemos hecho aquí es lo siguiente. Hemos sustituido el vector de velocidad propia con el índice covariante alfa aquí abajo por su versión basada en el vector de Killing, pero con el índice covariante también aquí abajo. ¿Veis? ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es eliminar la expresión explícita del vector propio de velocidad para recuperar aquí nuestra incógnita que es Q y tener de nuevo nuestro vector Killing en contracción. ¿De acuerdo? Pero vamos a seguir trabajando. Lo que vamos a hacer ahora es un truco, porque evidentemente esto nos daría
un 1 y tendríamos un resultado pues que en principio sería irrelevante, pero vamos a hacer lo mismo pero haciendo un truco. Lo que vamos a hacer es subir este vector Killing, este índice del vector Killing alfa con el tensor métrico de nuestra solución de Kerr. ¿Vale? Y para ello lo que hacemos es una operación de contracción del vector de Killing con el índice contravariante alfa, con el tensor métrico, con los dos índices covariantes alfa y alfa. Este se simplifica con este y como veis el índice alfa nos quedaría aquí abajo, con lo cual esta expresión que hay aquí es exactamente igual a esta expresión que hay aquí, pero con la diferencia de que estamos introduciendo de manera explícita un término procedente de la solución de Kerr, porque si operamos esta operación, si hacemos esta operación directamente sin meter este componente del tensor métrico de nuestra solución, pues vamos a tener una solución irrelevante si utilizamos esta ecuación. Por lo tanto, esta operación de sustitución de K con el subíndice alfa por K con el superíndice alfa en contracción con el tensor métrico es para especificar esta ecuación en la solución de Kerr y por eso lo hacemos así. Vamos a seguir operando con la expresión que ahora la tenemos aquí y como veis pues esto va a ser Q por Q, Q al cuadrado y el componente K alfa en contracción con el tensor métrico alfa, G alfa y alfa. Bien, ponemos aquí el Q al cuadrado, pero recordad que para un observador estático el único componente que va a ser no cero de nuestro vector Killing es si alfa es igual a 0. O dicho de otra manera, si alfa es igual a tiempo, a t. ¿Vale? Es la única solución que nos va a dar una solución no cero. K con el superíndice 0, que va a ser igual a 1, K con el superíndice 0, que va a ser igual a 1, y aquí ya introducimos el componente 0, 0 del tensor métrico de la solución de Kerr de nuestro agujero negro en rotación. ¿Vale? Aquí lo pongo, sustituyo los números por las letras porque va a ser mucho más fácil para nosotros seguirlo y operamos. Como K con el superíndice t va a ser igual a 1, obtenemos ya una ecuación donde hemos eliminado también los vectores Killing, nos queda nuestra incógnita Q al cuadrado, tenemos aquí nuestro componente tiempo de la solución de Kerr y tiene que ser igual a menos 1. Así que nos queda resolver Q y Q va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 dividido menos GTT. Recordemos cómo era el componente tiempo de la solución de Kerr. Aquí estamos trabajando en una firma lorentziana menos, más, que es la firma de la solución de Kerr que os he puesto al principio de la lección. Pero esta de aquí, este es el componente tiempo de nuestra solución de Kerr, que vamos a introducir en nuestra ecuación. Q va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 dividido menos GTT, así que si sustituimos esto, fijaos que tiene aquí un signo negativo que pues bueno, nos va a anular también este y nos deja pues esta solución 1 dividido 1 menos 2 GMR dividido ρ al cuadrado. Y esta es la solución para Q. Esto lo podemos arreglar un poquito más pasando esto al numerador y multiplicando aquí. Y nos queda que Q es la raíz cuadrada de ρ cuadrado dividido ρ cuadrado menos 2GMR. Recordad que aquí, si queremos recuperar la velocidad de la luz, tendríamos que dividir esta expresión al menos por un c al cuadrado. Recordadlo. Y vamos a obtener de esta manera la velocidad, el vector velocidad del observador estático. ¿Qué cuál es? Pues esta con la que habíamos comenzado en el principio. Esta es la expresión general. Y después hemos resuelto esta expresión para Q
para un observador estático, pero también aplicado específicamente a la solución de Kerr. Y nos queda pues una expresión de este estilo. Los componentes alfa de la velocidad propia de nuestro observador pues va a ser igual a Q multiplicado por el vector de Killing con alfa aquí arriba, pero ya sabemos que para un observador estático el único componente Killing que va a ser no cero es el del componente tiempo, por lo tanto podemos especificar la solución del componente tiempo de nuestro vector velocidad, que va a ser este de aquí. Es decir, si lo especificamos resolviendo ρ al cuadrado, que lo habíamos definido, esta de aquí es la posición en el tiempo, posición entre comillas en el tiempo, es como pasa el tiempo, nuestro observador estático, que no cambia su posición ni radial ni angular con respecto al agujero negro, pero sí se perturba su paso del tiempo siguiendo esta fórmula, una fórmula que depende de su distancia radial, de la velocidad de spin de nuestro agujero negro, de la posición en el ángulo polar con respecto al agujero negro, al eje de rotación del agujero negro, y va a depender evidentemente de la masa del agujero negro. Y de esta manera resolvemos en qué posición, qué velocidad, pero podemos también resolver por el radio y el ángulo, en qué posición podemos tener un observador aquí al lado de un agujero negro quietecito sin necesidad de caerse a nuestro agujero negro, y correspondería a un observador que tiene este componente en su velocidad temporal, en su paso en el tiempo, en su energía. Recordad también que el componente tiempo de la velocidad propia de un astronauta se puede también reconvertir en su energía total. Así que esto es un reflejo de la energía total que tiene nuestro astronauta cuando no se mueve y cuando está cerca de un agujero negro. Y correspondería a esta expresión, a algo proporcional a esta expresión. Y esto es lo que significa, básicamente. Significa que la velocidad de nuestro astronauta, que significa que no tiene velocidad en la coordenada radial, no tiene velocidad en la coordenada polar, no tiene velocidad en la coordenada angular y tiene velocidad en el tiempo, que básicamente es un reflejo de su energía. Pues espero que os haya gustado esta lección. Si es así, os invito a suscribiros a mi canal. Aquí tenéis un enlace al curso y otro enlace a la lección anterior que muy probablemente necesitaréis revisarla. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.